Nos encontramos en este segmento que para mí es uno de los favoritos, porque la verdad, el poder conocer a las personas que me están dejando entrevistarlas y preguntarles de qué es lo que hacen a más de bienes raíces, es para mí un sueño hecho realidad de verdad. Para quienes me conocen ya saben que pues tengo una trayectoria de hacer radio y televisión por más de 25 años y siempre quise tener un segmento como este, un día en la vida de. Y se me ha hecho realidad gracias a los bienes raíces. Pero bueno, quiero conocer un poco más de la vida de alguien muy especial, una mujer con una voz espectacular. Se la ha conocido pues por muchas presentaciones que ella tiene. Ustedes van a poder mirar en los backgrounds de este video un poquito acerca de esta hermosa voz de esta persona que ha transportado a muchas otras mentes a lugares pues que solamente la música lo puede hacer porque ella canta ópera. Quiero darle la bienvenida con mucho honor y con mucho orgullo a Marcela Galvis. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. Cristi, más que honrada, muchas gracias por la invitación. Súper feliz de estar en tu programa y como te digo, me honra estar aquí contigo compartiendo un poquito de quién es Marcela Galvis de pronto detrás de los bienes raíces, ¿no? Exacto. Marcela, una mujer de Bucaramanga que pues decidió venir a los Estados Unidos. ¿A qué edad y qué es lo que te trajo aquí? Mira, yo vine casi hace 20 años. Me vine con el sueño de la ópera. Sabes que en nuestros países, en Sudamérica, de pronto no tenemos las mismas posibilidades, sobre todo en la música, en la cultura, y me vine persiguiendo mi sueño de ópera, que era lo único que vivía, comía y respiraba. Entonces empecé a estudiar música desde muy niña, quise seguir en la línea de la ópera, conseguí unas becas, conseguí venirme para acá, para Estados Unidos, y precisamente me vine a estudiar ópera. Y bueno, me dices que estudiaste desde niña, pero en nuestros países hay ciertas cosas, en el caso este de la música, como foráneos, como que están lejos del alcance de. ¿Cómo pudiste lograr entrenar esa voz a la manera a la que lo has hecho, Dios mío? Pues fíjate que eso se lo debo a mami. Mami es, que de hecho no es mi mamá, y aquí me pongo un poquito vulnerable. Mis papás, si fuera mi historia, pues como tal, una serie de Netflix, de pronto mis papás estaban en el primer episodio y no aparecieron mucho más. A mí me crió una tía, que es la que le digo mami, y ella siempre nos impulsó con una prima. Mi prima se le murió la mamá desde muy jovencita, y ella nos crió a las dos en casa de mis abuelos, familia muy linda, muy tradicional, muy de pronto un poquito diferente, pero desde muy niña nos inculcaron la cultura, gracias a mami que le encantaba. Siempre estuve desde los 4 años tocando violín, estudiando mucho, salía del colegio y de ahí directico nos íbamos pues para la escuela de música. Así por toda la vida. De ahí me nace la ópera, la primera vez que vi una ópera, que de hecho fue La Flauta Mágica, una de las óperas que canté por muchos años, me encanta. Para mí fue como un abrebocas espectacular, que yo dije, yo quiero hacer esto por el resto de la vida. Y de ahí en adelante, cuando tú empiezas a estudiar ópera, empiezas alrededor de los 14 15 años, que la voz está un poco más formada. Empecé a estudiar, empecé a trabajar ópera y bueno, cuando me gradué del colegio, que empecé la universidad, obviamente enfocada en el violín y en la ópera de manera paralela, me graduó de la universidad, me quiero venir a estudiar un máster y definitivamente dije, pues de pronto Colombia no tiene o en ese momento no tenía el mismo crecimiento cultural que puedes tener aquí en Estados Unidos en este tema. Entonces, la opción fue siempre salir del país, buscar nuevos horizontes y persiguiendo pues como tal la ópera, Qué básicamente. tremendo, qué tremendo. O sea, me parece genial, Marcela, esa historia que me acabas de contar, porque no solamente que tuviste dificultades en la parte, como tú acabaste de decir maternal, en la primera parte de tu vida personal, pero tuviste un regalo de parte de Dios, una tía que decidió creer en ti, que decidió cuidarte, que decidió amarte, que decidió pues poner todo su amor hacia ti para poder ayudarte a crecer y simplemente pues se ven los frutos de eso porque ha sido una buena mamá de esas madres que muchas veces uno dice no hay que parir, sino que hay que saber ser mamá o ser papá porque simplemente pues un niño lo necesitaba y en este caso Marcelita lo necesitó también. Así Correcto. que a esa tía pues Sí, felicidades porque hizo es un mi excelente mamá, trabajo. básicamente, y muchas veces como que, y eso de pronto sí puede inspirar a alguien en este momento, que
a veces las dificultades en la vida o las situaciones difíciles en la vida vienen con bendiciones ocultas. Sin yo de pronto saberlo, venía o sin tener control de alguna situación, pero venía una situación y una bendición en la vida que cuando uno la sabe apreciar y la sabe reconocer, pues es que están ahí, están y están siempre presentes en todo. Entonces, a veces por situaciones difíciles, de pronto si nos enfocamos de pronto en un papel de víctima y no salimos de ahí, pues no vemos todo el camino que hay o todas las bendiciones que pueden haber en otras cosas. Para mí fue una bendición total que se lo agradezco toda la vida. Una persona que no tenía por qué, pero se dedicó completamente a nosotros y se dedicó a hacernos crecer, a hacer mucho más de lo que ella pudiera hacer, como sirviendo de peldaño para que seamos nosotros lo que seamos hoy. Imagino el orgullo que debe tener Sí, de verlas hechas todas unas mujeres, mujeres de bien y salir adelante, ¿no? Qué tremendo. Así que los cheers para ella y por supuesto para total. ustedes que se dejaron moldear también. Pero Marcelita, ¿cuál es entonces esa entrega ahora a los bienes raíces y cómo haces ese merge, pero que lo manejas bien? Porque sigues haciendo ópera, pero también, Marcelita, vende casas, vende propiedades, Sí, inversionistas. pues fíjate que ha sido un proceso de pronto similar, Cristi, a lo que tú dices de que los bienes raíces te permiten también cumplir sueños que has dejado por los laditos, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo empecé y yo solamente vivía para el canto, bien enfocada en el canto en ese momento. Viajé, tuve muchísimas oportunidades espectaculares de vivir en Europa, en Italia, en España, viajando aquí en Estados Unidos, en New York, en California, en Chicago, cantando con compañías de ópera. Oportunidades increíbles, fabulosas, que adoro y atesoro en mi corazón, que fueron muy, muy lindas y me hicieron crecer muchísimo. Y toda una estructura, una disciplina que te crea la música espectacular. Ahora, no es un secreto para nadie que la música, la cultura, de pronto en la parte financiera no es la más agradecida o no es la que más te trae una retribución. Y para la cantidad de esfuerzo que tienes, para la cantidad de trabajo que tienes, de pronto estás viviendo en una maleta, dependiendo de un contrato acá, dependiendo de un concierto allá, y llega un punto en donde te cansas y quieres algo más para tu vida. Me acuerdo una vez en Italia, que fue un momento que yo dije, Dios mío, me rompió el corazón, que estaba en unas audiciones importantísimas, estaba cantando en unos eventos, precisamente la flauta mágica, y uno de los agentes me dice, Marcela, tú ya vas a cumplir 30 años, si no estás 100% en carrera trabajando en Europa, te tienes que venir a vivir a Alemania, si no estás 100% en carrera, es difícil que logres seguir camino. Entonces, y todavía te veo que te hace falta al menos 2 años de residencia en Alemania, te hace falta esto para lograr realmente posicionarte a una Edith Gruber o a una John Sutherland o algo así. Yo dije, Dios mío, yo no me quiero ir a vivir a Alemania. Yo estaba en el proceso, pues también acá de papeles de la ciudadanía. No podía salir de Estados Unidos por demasiado tiempo. Y decía, pues es que si no es así, no puedes hacer carrera, me decía. Yo también, uno se deja creer de muchas cosas cuando te tumban y en ese momento dije, no, yo tengo que seguir en Estados Unidos, aquí tengo que hacer carrera como pueda, sí se puede. Y paralelo a eso, pensando, ya cumplí 30 años, ya es muy difícil, ya dañando un poquito el concepto que tienes que tener siempre, empecé también a estudiar, a trabajar de maestra en el lado. Entonces trabajaba cantando conciertos, haciendo eventos, pero de 8 a 3 estaba enseñando en una escuela elemental música. El desgaste, que es que se lo admiro muchísimo a los maestros, pero el desgaste y la paciencia y el trabajo vocal que requiere enseñar a un grupo es desgastante, es muy, muy fuerte. Admiro muchísimo a los maestros que le dedican toda la vida a esto porque no es fácil, pero mientras tanto estaba trabajando de manera paralela a eso y pues lograba cierto ingreso anual. Estaba alrededor de los $100,000 más o menos anual, combinando entre los conciertos, entre el trabajo de la escuela y trabajándolo de manera paralela. Completamente agotador, pero también pensando, hombre, ya cumplí 30 años,
como los atletas, es muy difícil de aquí en adelante mantener una carrera si no tienes la gente 100% viajando todo el tiempo por el mundo y realmente teniendo una constancia de conciertos, de eventos, etcétera, ¿no? Ahí conozco a mi esposo, que en ese momento, bueno, él empieza a estudiar para el real estate, se saca la licencia, en ese momento que era mi novio, empieza a sacarse la licencia de real estate y yo digo, hombre, esto me gusta, esto me parece chévere, yo como que también puedo hacer esto. Mi esposo es banquero, no tenía nada que ver con eso, pero viene de una familia de real estate, pues en Colombia, inmobiliaria. Empiezo a conocer el mundo del real estate y digo, esto me encanta, esto está chévere, yo puedo sacar la licencia también, yo que también quiero aprender. Cuento corto, él termina, pues empieza a trabajar en el banco, no le da tiempo para trabajar en real estate y empiezo yo 100%. Entonces empiezo a manejar no solo ahora 2 trabajos, sino 3, en donde estaba trabajando cantando de vez en cuando, ya con un poco menos de carga, trabajando en el colegio y part-time también estaba trabajando como real estate agent. Súper agotador, súper vuelto loco, hasta que empiezo a conocer la comunidad donde te conozco a ti, Cristi, que empiezo a trabajar en C5 y empiezo a darme cuenta, ya va, esto puede ser real y los ingresos de un agente inmobiliario no solamente me van a dar el trabajo como cantante, sino como maestra y mucho más, y puedo crecer mucho más y puedo ayudar mucho más. Me empiezo a envolver más aún en este mundo inmobiliario que me fascina. Y bueno, aquí están los resultados. Muy, muy agradecida. Me acuerdo la primera transacción que logré. Dije, me salgo del trabajo, me salgo del trabajo de maestra, brinqué. Ese día lloré hasta que ya no más de los nervios porque pues obviamente estaba cambiando de un trabajo donde tenías un 15 y un 30 un pago seguro a brincar a una estructura que bueno, depende de mí solamente, pero gracias a Dios ha sido un proceso de crecimiento, de transformación, demasiado agradecida con lo que tenemos hoy en C5 porque nos ha cambiado la vida a todos. Exacto, exacto. La verdad que Y nos ha cambiado la vida a todos. Y Marcelita, una de las cosas que admiro muchísimo de ti es que en una de esas reuniones de nuestro retiro inmobiliario el año pasado, que pudiste dar un poco de tu testimonio, decías, para yo poder tener la voz que tengo y poder presentarme ante el público, tengo que trabajar largas horas y me vas a corregir el nombre, pero tú decías como 14 horas que estás trabaje y trabaje tu voz, moldeándola, practicando, porque a nosotros nos dicen como agentes de bienes raíces, tienes que practicar, no puedes ir a practicar con tu cliente, tienes que practicar con tus compañeros de trabajo, afinarte, escucharte, ver lo mal que estuviste haciendo y tú decías, eso es lo que yo hago. Entonces, nos motivaste mucho a mí, a las personas que estábamos escuchándote ese día, porque entendíamos la razón detrás de un éxito. No viene solamente, como decimos a la criolla, por guapo o por guapa. No, es que uno tiene que trabajarlo. Un cuerpo bonito en un gimnasio no se hace de la noche a la mañana. Una voz hermosa como la que Dios privilegiadamente te ha dado, tampoco se hace de la noche a la mañana. Y ahora el poder tener esos premios que veo atrás tuyo, por aquí tampoco estamos. fue de la noche a la mañana. Así que háblame de uno de esos premios también. Mira, antes de hablarte del premio, es lo que tú dices, es un trabajo de enfoque, de estructura y de práctica. Yo lo traslado desde el canto, por ejemplo, como tú lo dices, hombre, para poder llegar a cantar así fueron más de 15 años de trabajo al menos 3 horas diarias solamente trabajando técnica individual, además 1 hora con el maestro de canto, revisando que no estés haciendo cosas mal, grabándose todo el tiempo, escuchando tú, mira, aquí respire mal, por temas de segundos, acuérdate que en una canción, por ejemplo, un aria puede durar entre 3 minutos a 15 minutos, tienes que revisar cada segundo. Y revisar realmente, aquí fallé, aquí la técnica está mal, tengo que mover los músculos mejor, tengo que respirar mejor, que me alcance más. En el trabajo con el correpetidor, que es el pianista, en donde estás revisando que realmente estén en sincronía, que no falle ni un segundo en cada detalle. Y es de la misma manera como trabajamos nosotros en nuestro equipo, en donde las sesiones de práctica son fundamentales.
porque si tú no estás practicando y no estás revisando, mira, esto lo puedo decir mejor, me puedo comunicar mejor de esta manera, estás es practicando con tu cliente. Y hay mucho en juego para practicar con los clientes, no solo en la parte financiera, sino en una asesoría que el cliente realmente se merece, que tú tienes que dar a un cliente, que el cliente está confiando en ti, tienes que estar lo suficientemente preparado, no solo a la manera, como le dices las cosas, sino en la preparación y el conocimiento que tú necesitas para realmente poder asesorar bien a una persona. Entonces es un trabajo de verdad que si te enfocas es precioso y además de todo te trae muy buenos resultados financieros. Ese premiecito que está acá, divino, que amo con mi corazón, hombre, cuántas lágrimas costó y cuánto trabajo costó. Que eso es lo que no se ve de pronto detrás de escena. Eso fueron $500,000 en comisiones en los últimos 12 meses. Tremendo, te felicito porque es un trabajo que se dice fácil, por como tú dices, detrás de cámaras no se sabe lo que está pasando y cuántas lágrimas se sintieron y cuánta frustración hubo, cuántas transacciones a lo mejor se cayeron, cuántos clientes te cerraron el teléfono, cuánta gente te dijo, yo no quise bajar esa guía, ¿de qué me Correcto. está hablando? Y tantas cosas que nosotros como agentes de bienes raíces estamos tratando de prepararnos y de apoyarnos y de ayudarnos. Ahora, una de las cosas que me llama mucho la atención, Marcela, es que los dos trabajos te han dado satisfacción, ¿verdad? Tanto la ópera como el trabajar en bienes raíces y ahora pues me imagino tu esposo mira una vez más esa Marcela triunfadora que cuando se propone ha logrado muchísimas cosas. Cuéntanos en un momento en el que estuviste en el escenario, cuando estabas cantando, algo cómico que te pasó, algo, una cara que viste de una persona de la audiencia, o a lo mejor el músico también hizo alguna tonada que no era. Cuéntanos algo divertido que tuviste que pasar en algún momento en el escenario. Mira, muchísimas, muchísimas historias. Una, por ejemplo, como que cuando decimos a veces the show must go on, no importa, o sea, el show tiene que continuar, no importa lo que pase detrás de escenario, y eso lo aplicamos también al negocio. A veces no nos salen las cosas como queremos, pero igualito tenemos que hacerlo funcionar. Muchas veces se le olvida a uno la letra, por ejemplo, en una canción y estás cantando en alemán y tienes que estar Auschwitz, y bueno, y seguir por ahí tratando de a ver si se te acuerda. O que estamos en una ópera, me acuerdo muchísimo, una Traviata, estábamos cantando y los bailarines entran porque hay una parte en donde están los toreadores en el escenario, entran los bailarines, espectacular, y en uno de los sombreros se llevan una peluca de una de las cantantes. Y en en la escena, pues imagínate, y uno, mira, te tienes que aguantar, concentrar, pensar en algo triste para no morirte de la risa. Y tienes que continuar cantando porque es lo que hay con el sombrero y la peluca en un lado de la pobre cantante. Oh Y my bueno, gosh. seguir cantando, salir en un segundo, que te pongan la peluca de vuelta y continuar. Entonces, no, historias hay Oh, muchísimas. muchas historias que deben haber sido un poquito estresantes al momento, pero como tú dices, guardar la compostura y seguir porque no tenías que reírte, sino más bien seguir cantando. Qué tremendo. Me encanta mucho saber esa parte de ti, Marcela, porque como decíamos anteriormente, hay personas que muchas veces no ven más allá de, sino solamente el triunfo, pero todas esas horas, todas esos momentos de práctica, de escucharte. ¿Cómo piensas tú que ha evolucionado las dos cosas? Vamos a hablar de las dos cosas. ¿Cómo ha evolucionado tu voz? Porque mientras más vamos madurando, también nuestras voces van cambiando. ¿Cómo te pudiste acoplar a esos cambios de tu voz? Y también, pues, has cambiado porque ya no estás soltera, estás casada, tienes que ir amoldeándote a tu esposo, a lo mejor a los momentos en los que sí se puede trabajar y a los que también necesitas tener una vacación. ¿Cómo hace Marcela Galvis para poder equilibrar esas cosas? Pues fíjate que son tiempos diferentes de la vida. En el momento en el que trabajaba con la ópera, solamente, pues estaba soltera, entre otras cosas, y solamente vivía para la ópera. Desayunaba, almorzaba, comía, respiraba ópera y todo era en función de la ópera, lo cual me hizo crecer muchísimo y aprendí muchísimo, me enseñó disciplina, estructura, un montón de cosas. Ahora, en esta nueva fase de la vida, y es lo que te decía, el real estate, los bienes raíces, nos permiten a veces cumplir sueños. Ya puedo cantar conciertos, por ejemplo,
gracias a también una solidez financiera, puedo cantar conciertos cuando yo quiera, en el momento que yo quiera, que lo sienta y no porque necesite pagar el mortgage o necesite pagar esto o tenga que depender solamente de los conciertos para vivir. Que muchos artistas muy, muy talentosos desafortunadamente tienen que sacrificar a veces que cantar en un rol que no les corresponde, hacer cosas que no tienen que hacer vocalmente hablando, para poder pagar un mortgage, para poder pagar una renta, para poder vivir. En este momento, gracias a Dios, puedo cantar cuando quiero, o si me tomo un vinito el viernes en la tarde y compartimos en casa, hacemos un karaoke feliz de la vida, sin ningún tipo de presión, disfrutando lo que uno ama. Obviamente, los bienes raíces pues nos han cambiado la vida, a nuestra familia, a mí, bueno, a toda la comunidad, porque claro, nos enfocamos, crecemos en equipo, crecemos en producción, que nos permite pues darnos ciertos espacios en la vida para vacaciones, para descanso, para los hobbies que nos gustan, que ya se ha convertido el canto como en ese hobby lindo, ¿no? Que fue una época preciosa de la vida, que lo disfruté, que lo viví, que viajé hasta que ya no más. Pero en este momento pues es más de disfrute y de llenar el corazón y de poder transmitir de pronto con la música a la gente de una manera diferente, sin la presión de tener que comer de eso, ¿no? O sea que estás haciendo ahora un trabajo que te gusta, pero que te llena, que te ayuda financieramente a tener ese hobby de una manera diferente, de una manera, a disfrutarlo de una perspectiva Correcto, diferente. Así que, pues total. Marcela, me encantó muchísimo tenerte, hablar contigo, conocer de ti y seguir aprendiendo, porque te digo que como compañera de trabajo, como compañera de labores, como parte del equipo, he aprendido muchísimo de ti, has tenido palabras de aliento en momentos en los que he necesitado. Y pues de eso es lo que se trata, el tener una comunidad que pueda estar presente, que pueda apoyarse, que no pueda ser egoísta, sino que al contrario te diga, aquí estoy, en qué puedo servirte, dale para adelante, no importa, sigue, llama, busca, va a llegar, síguele dando a la piñata que ya mismo llegan los Así dulces. Así llega. que No, y gracias a ti, Cristi, por tenernos acá. De verdad, es muy, muy lindo lo que tenemos en nuestra comunidad en bienes raíces, porque no es normal. No es normal que en el mundo inmobiliario la gente no comparte mucho. Y nosotros tenemos una comunidad absolutamente espectacular, donde todos nos compartimos, donde cuando celebramos, cuando logramos cosas, pero también nos impulsamos cuando estamos en la caída, que todos llegamos a ese momento de frustración. Y ahí es cuando es más importante tener un equipo que nos apalanque y nos ayude a seguir creciendo. Así que bueno, y muchísimas gracias a ti gracias. por tenerme acá, una maravilla. Claro que sí. Ustedes ya lo saben, aquí en la comunidad de nuestra compañía EXP-C5, pues estamos listos para poderlos ayudar. Ustedes han conocido más un día en la vida de Marcela Galvis. Y si quieres tener un poco más de información de quiénes somos, cómo somos, puedes comunicarte con nosotros. Suscríbete también a nuestro canal porque estamos compartiendo contigo no solamente información de los bienes raíces, sino quiénes somos, cómo nos llevamos, cómo estamos y cómo vamos a seguir subiendo, no solamente en ventas, sino en relaciones. Así que gracias, Marcela, por estar. Que Dios te bendiga y nos vemos. Amén, Cristi, gracias. Abrazo.